Chernóbil, territorio radiactivo. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, se produjo una grave disfunción en el reactor 4 de la central eléctrica nuclear Lenin de Chernóbil, en Ucrania. 2 explosiones y un incendio que duró 10 días liberaron miles de millones de partículas radiactivas que contaminaron territorios muy extensos de numerosos países. Se creó una zona de exclusión de un radio de aproximadamente 30 kilómetros alrededor de la central, en la que se prohibió la entrada a toda vida humana. Al día siguiente fueron evacuados los 135.000 habitantes de esta zona. Jamás regresarían. La fauna y la flora que vivían en el interior de esta zona prohibida para el hombre fueron abandonadas a su suerte. ¿Cuál ha sido su evolución durante todos estos años? Esta es la historia de los silenciosos y graduales efectos que ha tenido la radiactividad sobre el mundo animal y vegetal de Chernóbil. Narrada por quienes los han observado y estudiado desde el terrible accidente de 1986, los científicos. El impacto de estos miles de millones de átomos radiactivos, los radionucleidos, en el medio ambiente, obligó a cada organismo vivo de la zona, animal o vegetal, a librar un combate a escala microscópica, totalmente invisible, en el interior de sus células, de sus moléculas, principalmente en sus cromosomas. En la Tierra siempre ha habido radiactividad, siempre ha formado parte de nuestro entorno natural. La naturaleza ha aprendido a vivir con ella y ha desarrollado mecanismos de reparación que se ocupan de corregir las consecuencias de la radiación. Pero como era de esperar, la naturaleza no estaba preparada para el repentino aumento de radiactividad vivido en Chernóbil. Tras la marcha del hombre, se produjo una especie de calma muerta. Nadie se aventuraba a entrar en este territorio siniestro, donde destacaba la gran ciudad fantasma de Pripyat. Además, las autoridades enviaron al ejército a destruir las desgraciadas aldeas de la zona para disuadir a todo aquel que sintiera deseos de regresar. Pero esta calma no tardaría en ser perturbada por las entradas y salidas de una nueva población desbordante de curiosidad, los científicos. Tras mostrar la pertinente autorización, se les permite cruzar esta barrera celosamente guardada, la entrada oficial en la zona de exclusión. A partir de aquí, pueden recorrer libremente esta gigantesca tierra de nadie, especialmente aquellas zonas consideradas altamente peligrosas por tener unos niveles de radiactividad miles de veces superiores a los normales. Me llamo Sergei Gashak. Nací en Ucrania, en la ciudad de Zaporozhye. Sergei Gashak fue uno de los 800.000 hombres, llamados oficialmente liquidadores, enviados en 1986 a la zona de exclusión. Aunque tuvo que abandonar Chernóbil debido al exceso de radiactividad, Sergei se prometió a sí mismo que volvería algún día. Y cumplió su promesa, pero para realizar sus propios experimentos. Es sin duda el científico que ha participado en más estudios dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Me convertí en zoólogo y he viajado por toda la zona con mi cámara y mis binoculares, a pie, en coche y en barco. Conozco esta región desde hace 20 años, incluso más, y me siento muy unido a ella.
Nunca un ecosistema tan grande se había visto sometido a un nivel tan alto de radiactividad. Sergei se traslada de un lugar a otro en su laboratorio móvil para llevar a cabo sus experimentos. Lo primero que nos sorprende es que los científicos no parecen temer a la radiactividad. Esta zona está a 2 kilómetros de la central nuclear. Aquí la radiactividad es 1000 veces superior a la normal. Oh, hemos atrapado algo. Es un ratón de campo. Está en una zona muy radiactiva y es probable que esté muy contaminado. Y sin embargo parece estar perfectamente sano. Está lleno de vida y es muy fuerte. Puedo sentir la resistencia que ofrece. Está dispuesto a luchar por su vida. Se está defendiendo y luchando contra este animal feroz que lo está atacando, el hombre. Nadie lo diría, pero parece que más de 2 décadas después de la catástrofe, la naturaleza de Chernóbil ha recuperado lo que era suyo. La zona de exclusión está habitada por numerosas especies de animales salvajes, algunas de las cuales ni siquiera vivían aquí antes del accidente. Han llegado varios osos. Los jabalíes, ciervos y corzos son una presencia habitual. Las aves anidan en el sarcófago de hormigón que cubre el reactor en desuso, donde los niveles de radiación son 1 millón de veces superiores a los normales. Y lo curioso es que, como en el caso del ratón atrapado por Sergei Gashak, todos los animales parecen estar perfectamente sanos. ¿Se ha convertido la zona de exclusión de Chernóbil en un paraíso para la fauna? Por no hablar de la vegetación. Es exuberante. Los árboles crecen hasta dentro de las viviendas de lo que era la nueva ciudad de Pripyat. Lenta, pero implacablemente, los vestigios de lo que era una ciudad soviética ideal están siendo conquistados por el bosque. Cada pueblo se ha convertido en una verdadera selva. Como ocurre con los animales, parece que la radiación no afecta a la vegetación. ¿Es la naturaleza inmune a la radiación? El análisis del ratón atrapado por Sergei aumenta nuestra perplejidad. Estos pequeños roedores son una ayuda valiosísima, no solo porque se dejan atrapar con facilidad, sino porque ya han nacido más de 40 generaciones después del accidente, mientras que el hombre sigue aún en la primera. Por tanto, estos animales son una fuente de información inestable de los efectos a largo plazo de la radiación. Este es un ratón de campo joven y sexualmente activo. Está sano y lleno de energía. No presenta alteraciones visibles causadas por la radiación. Está muy contaminado porque es muy probable que provenga del bosque rojo. Ahora vamos a medir su nivel de radiactividad. Sergei ha instalado un medidor de radiactividad gamma en su autobús laboratorio. Esta máquina le permite medir con precisión la cantidad de radiactividad emitida por el cuerpo del ratón y determinar así si sus niveles son normales. Este pico es característico. Este ratón es muy radiactivo comparado con nuestra fuente de control. Esto significa que hay una gran cantidad de cesio 137 en el cuerpo de este animal. Es lo esperado porque estos animales comen todo lo que encuentran en el bosque y eso les hace absorber todo tipo de átomos radiactivos, de radionucleidos. Lo que resulta increíble es que estos animales sean capaces de vivir y reproducirse, a pesar de tener unos niveles tan altos de radiactividad. En cualquier caso, me habría sorprendido mucho haber atrapado un animal no contaminado. ¿Cómo es posible que un animal tan radiactivo no presente alteraciones visibles y pueda vivir en semejante entorno? Para poder entender cómo la naturaleza ha podido llegar a esta situación tan paradójica, debemos retroceder al día del accidente y, en concreto, al momento exacto en el que explotó el reactor 4, a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Para empeorar las cosas,
El reactor, que acababa de ser rellenado de combustible, contenía 200 toneladas de óxido de uranio. Se produjo una explosión, pero no fue una explosión nuclear, sino una explosión térmica. El techo de cemento saltó por los aires, todo el combustible se dispersó por los alrededores y las partículas cayeron como si fueran bolas de petanca. Denis Stamos y su equipo del Instituto Francés de Radioprotección y Seguridad Nuclear intentan saber qué ha sido de las partículas radiactivas que cayeron al suelo. Si todo hubiera terminado ahí, con la explosión, el accidente no habría sido tan catastrófico. La radiactividad habría quedado contenida dentro de la zona de 30 kilómetros, puesto que todas esas partículas pesadas habrían caído alrededor del reactor. Pero, por desgracia, se declaró un incendio que duró 10 días. Durante el incendio, el corazón del reactor alcanzó temperaturas altísimas. No debemos olvidar que ese combustible ya contenía todos los radioelementos producidos por la fusión y la activación generadas en una central nuclear. Los elementos más pesados cayeron cerca de la central, pero los elementos más ligeros y volátiles se dispersaron hasta zonas muy alejadas. Se formó así un penacho radiactivo que emprendería un viaje que le llevó muy lejos. Había nacido la famosa nube de Chernóbil, una nube que no respetó las fronteras trazadas por el hombre. Esta es la trayectoria que siguió la nube desde el 26 de abril al 9 de mayo de 1986, reconstruida científicamente en base a miles de datos. En 10 días, se esparcieron en la atmósfera a merced del viento miles de millones de partículas radiactivas, el equivalente a 30.000 veces el conjunto de residuos nucleares producidos en un año por todas las centrales nucleares del mundo. Incluso en la actualidad, el 3% de la radiación a la que estamos expuestos a diario proviene de la nube de Chernóbil. Entonces intervino el tiempo atmosférico. El viento cambió y la nube radiactiva se mezcló con la lluvia. Y los radioelementos cayeron en las zonas en las que se produjeron precipitaciones, creando así puntos de contaminación. En los lugares en los que no llovió, no se produjo esta precipitación radiactiva, creándose así zonas no contaminadas. La radiactividad se dispersó, lo que impidió tratar la amplia zona afectada de una forma homogénea. Miles de mediciones nos permiten trazar un mapa de la contaminación y volver a dibujar los contornos de la zona de exclusión. Los residuos de la explosión y la lluvia de cenizas radiactivas muestran las brutales variaciones en los niveles de radiactividad. Entonces se creó una zona de riesgo, de la que, a pesar de todo, quedaban fuera regiones muy contaminadas. Lamentablemente, en muchos casos, la población de esas regiones nunca fue evacuada. Bajo el sol de la primavera de 1986, cuando millones de átomos a cual más radiactivo cayeron sobre la naturaleza, empezó a librarse una inmensa batalla. Los científicos la denominan la fase aguda. Los organismos vivos, animales y vegetales, que tuvieron la desgracia de quedar cubiertos por esta capa de cenizas, se vieron sometidos a una gigantesca cantidad de radiactividad que entró en contacto directo con sus células. Estos organismos sufrieron un copioso ataque de radiactividad. El núcleo de los átomos radiactivos es muy inestable. Se desintegra y libera fotones. Estos fotones son energía pura que viaja a la velocidad de la luz. Atraviesan la materia. Hay millones de ellos. Esta radiación es completamente invisible. Es la radiación gamma. Cuando estos fotones entran en contacto con la materia, provocan colisiones en el transcurso de toda su trayectoria. Descomponen las moléculas, liberándose así piezas de moléculas que los científicos denominan radicales libres. Estos radicales libres son muy tóxicos y a su vez destruyen otras moléculas. En dosis muy altas, estos radicales libres provocan la destrucción de las células
y, en consecuencia, de los tejidos. Los organismos vivos no estaban preparados para un ataque de esta naturaleza y en una dosis tan alta. En los días y meses posteriores a la catástrofe, se encontraron decenas de millones de cadáveres de animales, insectos, flores, árboles y vegetales en la zona de exclusión. Cifra que ascendería sin duda a miles de millones si contáramos todos los microorganismos y bacterias. En cuestión de semanas, miles de pinos cercanos a la central nuclear enrojecieron y murieron. Los científicos bautizaron este bosque siniestro con el nombre de Bosque Rojo. Se calcula que se produjeron más de 400 nacimientos de animales domésticos con anomalías en la zona en los primeros meses y años posteriores a la catástrofe. Pero debido a que la lluvia radiactiva cayó de forma aleatoria, hubo zonas prácticamente no contaminadas contiguas a otras que se vieron totalmente desprovistas de su fauna, que resultó exterminada debido a la violenta dosis de radiactividad. A diferencia de las bombas atómicas, que son destellos e irradian la radiactividad en estallidos cortos, los radionucleidos que caen de forma aleatoria continuarán irradiando radiactividad discretamente hasta que se desintegren y se conviertan en átomos estables. Los elementos radiactivos se caracterizan por sus periodos de semidesintegración, la llamada vida mitad. La vida mitad corresponde a la cantidad de tiempo que necesita un radioelemento para perder la mitad de su radiactividad. Eso significa que después de 10 periodos de vida mitad, un elemento ha dejado de ser radiactivo. Algunos elementos radiactivos tienen una vida mitad muy corta, de unos segundos o unos pocos días. Eso significa que ya no son radiotóxicos. Pero otros elementos, como el plutonio, el americio y el uranio, tienen una vida mitad mucho más larga, de cientos de miles de años. Hoy, más de 2 décadas después, subsisten menos del 3% de los átomos radiactivos que cayeron en la zona de exclusión de Chernóbil. Pero los que aún subsisten estarán ahí durante mucho tiempo, y los científicos siguen sin saber exactamente cómo se comportarán al entrar en contacto con la naturaleza. La zona de Chernóbil ha entrado en una nueva fase, denominada por los científicos como fase de radiactividad crónica de dosis baja. Estas dosis no tienen nada que ver con las de los primeros años posteriores al accidente, pero a pesar de todo, siguen siendo miles de veces superiores a las normales. Estación tras estación, año tras año, ayudados por la descomposición natural de la vegetación, los radionucleidos residuales penetran lentamente en la Tierra y entran en contacto con las raíces de las plantas. Se supone que los organismos vivos, vegetales o animales, tendrían que absorber estos átomos, ya sea por inhalación o a través de la comida. Y en consecuencia, se verían obligados a luchar contra un enemigo interior, someterse a una irradiación interna y convertirse en seres radiactivos. En teoría, toda la cadena alimentaria de la zona de exclusión debería verse afectada. Este huerto, situado en el centro de la ciudad de Chernóbil, a 18 kilómetros de la central, también resultó contaminado por la catástrofe. Esta es la casa de Leonid Bogdan. Leonid vive solo. Regresó a Chernóbil tras su divorcio. Leonid es una excepción y vive aquí ilegalmente. Los 2.000 empleados encargados de controlar y gestionar la zona de exclusión viven en barracones y comen en un comedor en el que toda la comida que se sirve llega de zonas no contaminadas. En la zona de exclusión está estrictamente prohibido cultivar la tierra y es fácil entender por qué. ¿Significa eso que este hombre está loco? En absoluto, porque Leonid desempeña una labor muy valiosa en la zona de exclusión.
Durante los últimos 20 años ha sido el director del laboratorio que mide el nivel de radiactividad en la zona, así que sabe lo que se hace. Es la temporada de las cerezas. De hecho, algunas ya han empezado a podrirse. Si no las como yo, acabarán pudriéndose todas o se las comerán las abejas. El cerezo es un árbol frutal muy especial. A pesar de que absorbe el cesio y el estroncio, las cantidades que podemos encontrar en la carne de la cereza son insignificantes, aunque sí es cierto que se concentran en el hueso. Eso significa que podemos comernos las cerezas, pero es obligatorio escupir el hueso. Leonid cruza la ciudad todas las mañanas para llegar a su laboratorio, instalado en un antiguo centro médico. Los científicos examinaron miles de plantas de la zona y poco a poco observaron el sutil comportamiento del cesio 137 y el estroncio 90. Descubrieron que estos dos átomos radiactivos conseguían penetrar en el tejido vivo de una forma totalmente sorprendente, engañando a sus víctimas. Hola. Hola. ¿Qué pruebas tenemos que hacer hoy? Tenemos que analizar las hojas de abedul. Las muestras provienen del bosque rojo. Solo tengo que pesarlas y estarán listas. A Leonid le bastan unos pocos gramos de materia vegetal para medir la radiación emitida por el cesio y el estroncio radiactivos contenidos en las hojas. Cada uno de los elementos tiene unas propiedades específicas en cuanto a frecuencia y fuerza. El abedul absorbe grandes cantidades de cesio y de estroncio, y por una razón muy sencilla. Normalmente el abedul necesita grandes cantidades de potasio y de calcio, pero el estroncio se parece al calcio y el cesio se parece al potasio. Por consiguiente, el abedul absorbe cesio, creyendo que es potasio, y estroncio, creyendo que es calcio. Y como en el bosque rojo hay grandes cantidades de cesio y estroncio, el abedul acaba muy contaminado. El combate de la naturaleza contra estos invasores está amañado. Los organismos vivos no tienen forma de distinguirlos del potasio y el calcio. Nunca han tenido la menor oportunidad de enfrentarse a ellos desde el origen del mundo y por un motivo muy sencillo. Son elementos inventados por el hombre moderno. Todas las plantas necesitan calcio y potasio, pero en cantidades que varían mucho de unas a otras. Cada planta tiene unas necesidades muy específicas. Por eso no todas las plantas absorben las mismas cantidades de estroncio y cesio. Yo como las hortalizas que planto yo mismo en mi huerto. En cuanto empecé a trabajar en mi laboratorio, analicé uno a uno todos los productos de mi huerto: hacedera, patata, col, rábano, tomate, cebolla y pepino. Y llegué a unas conclusiones muy precisas. Tras estudiar los resultados de esos análisis, decidí eliminar ciertas frutas y hortalizas de mi huerto: la uva, la hacedera y la grosella negra. Por consiguiente, Leonid puede alimentarse tranquilamente de una serie de productos cuidadosamente seleccionados y analizados que cultiva en su huerto. Pero la situación es completamente distinta para la fauna de la zona de exclusión, que ingiere alegremente miles de átomos de cesio y estroncio a diario. ¿Qué consecuencias tiene esto en los organismos vivos y con qué defensas cuentan? Carl Magnus Larsson, de la Agencia de Radioprotección sueca, conoce las respuestas a estas preguntas, puesto que coordina los trabajos de investigación de más de 30 laboratorios europeos. La radiación provoca daños o roturas en el ADN. Estas rupturas pueden ser causadas directamente o a través de la aparición de radicales libres. Pero a su vez, la naturaleza ha creado mecanismos de reparación que limitan los daños sufridos por el ADN.
Uno de los principales sistemas de reparación está basado en el hecho de que los cromosomas están constituidos por dos hebras prácticamente idénticas entrelazadas en una doble hélice. Y una de ellas servirá de modelo para la que ha resultado dañada. La maquinaria molecular sustituye los elementos que faltan comparando las dos hebras gen a gen. En cuanto falta una pieza de un cromosoma, la sustituye. Pero los mecanismos de reparación no siempre son infalibles. Pueden darse errores en las reparaciones y producirse una mutación. En ese caso, la célula puede llegar a morir, o por el contrario, puede seguir multiplicándose, lo que significa que la mutación continuará existiendo. Si hay unos animales expuestos a la radiactividad, son sin duda los ratones que viven en el bosque rojo. Viven a nivel de suelo y están sometidos a altos niveles de radiactividad externa, procedente de la tierra y de la vegetación, que se suma a la radiactividad interna procedente de su dieta y que les bombardea 24 horas al día, 7 días a la semana. Robert Baker, de la Universidad Tecnológica de Texas, en Estados Unidos, lleva estudiando a los ratones de Chernóbil desde 1994. En su laboratorio guarda una colección de miles de muestras cuidadosamente conservadas de animales de la zona de exclusión, que pone a disposición de científicos de todo el mundo. En 1994 inició una colaboración científica a largo plazo con Sergei Gashak. Su primer objetivo parece obvio, dado el entorno radiactivo en el que viven estos ratones. Pensamos que lo más probable era que se produjeran mutaciones. Era la consecuencia más lógica tras el accidente. Creo que el principal temor que tiene el hombre en casos de radiación como la que se liberó en Chernóbil es la de contraer cáncer. Pero existe un temor aún mayor, y es que nuestros hijos nazcan con defectos congénitos. Y una forma de entender el proceso de aparición de esos defectos congénitos son las mutaciones. Así que enseguida empezamos a buscar mutaciones. El primer paso consiste en cazar un gran número de ratones para garantizar la validez estadística de los resultados. Los ratones presentan dos grandes ventajas. Son más fáciles de cazar que los mamíferos grandes y su sistema biológico es muy similar al humano. La siguiente fase del estudio se llevó a cabo en Slabutich, en el laboratorio de radioecología de Sergei, creado en 1999 para poder estudiar el efecto de la radiación en el medio ambiente. Basta un pequeño fragmento de la uña de cada ratón para estudiar su secuencia de ADN. Estas muestras se introducen luego en una incubadora hasta que llega el momento de enviarlas al laboratorio tejano de Robert Baker. Fue aquí, en la Universidad Tecnológica de Texas, en Lubbock, donde se descifraron uno a uno los cromosomas de los ratones de Chernóbil. Robert Baker se llevó una gran sorpresa al ver, por una parte, una tasa de mutación tan baja, y por otra, que había muchas especies de ratones diferentes, pero genéticamente muy parecidas. Finalmente, el equipo de científicos encontró la explicación al misterio. Durante el periodo de gran radiactividad inmediatamente posterior al accidente, la muerte de todos los animales dejó extensas zonas despobladas. Quedaron así una serie de espacios libres en los que no había un solo animal vivo. Cuando el entorno se estabilizó y la radiación fue lo suficientemente baja como para no representar una amenaza para su vida, los animales pudieron regresar a sus hábitats habituales. Empezaron a nacer nuevas crías. Todas las especies consiguieron sobrevivir y desarrollarse en sus hábitats anteriores
a pesar de que cumplían todo su ciclo vital en su entorno radiactivo. En estos momentos producen esperma y huevos, prosiguen con su desarrollo embrionario y se reproducen. Continúan con su ciclo vital igual que antes, aunque ahora lo hacen en un entorno radiactivo y, por lo que sabemos, sin mayores problemas. Especies de ratones, muy próximas genéticamente a las exterminadas después de la catástrofe, volvieron a colonizar los espacios que habían quedado vacíos después del accidente. Se mezclaron entre ellas y se extendieron por toda la zona de Chernóbil. Esta situación pudo haberse repetido con muchas otras especies animales en Chernóbil. Es posible que animales llegados de otras zonas que no se vieron sometidos a una fuerte exposición radiactiva después del accidente repoblaran lentamente las zonas que habían quedado vacías, llevando con ello sus variaciones genéticas naturales. Si estos ratones no tienen ninguna patología aparente, ¿qué podemos decir de sus órganos internos? ¿Están intactos? Los estudios de laboratorio demuestran la aparición de unas formidables estrategias de defensa en estos pequeños animales sometidos a radiación. Las anomalías, las aberraciones, las patologías son evidentes. Es algo que podemos observar en varios tejidos. Por supuesto, no hay duda de que los organismos de los animales que viven en zonas de alta radiactividad están sometidos a estrés y que todos los sistemas biológicos que compensan estos daños se ven solicitados al máximo. Pero a pesar de todo, comprobamos que cada organismo posee mecanismos de defensa suficientes para compensar estas debilidades, lo que le permite sobrevivir en estas condiciones. ¿Cómo podemos evaluar el estado de salud de toda la fauna que se vio sometida a la radiactividad? Los ratones no viajan mucho durante el transcurso de su existencia y son fáciles de estudiar. Pero, ¿qué sabemos de los grandes mamíferos que recorren grandes distancias? No hay duda de que están ahí, en un número que desconocemos, puesto que no han sido estudiados por falta de medios económicos y parecen gozar de buena salud. Pero, como ocurre en cualquier zona poblada por animales salvajes, los más débiles no son visibles porque los depredadores dan buena cuenta de ellos. Aunque los efectos de la radiactividad en los mamíferos grandes es un misterio que aún no ha sido resuelto, hay dos científicos que llevan 18 años estudiando las aves de Chernóbil y que han acumulado miles de datos. ¿Resisten las aves el impacto del cesio y del estroncio tan bien como los ratones? Anders Moller, científico del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y Tim Mousseau, de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, cuentan anualmente desde 1991 las aves que hay en Chernóbil siguiendo estrictas normas ornitológicas. Su principal objetivo es descubrir si existen diferencias entre zonas muy contaminadas, como el bosque rojo, y zonas poco contaminadas. Diferencias que podrían establecer un vínculo directo entre la presencia o ausencia de aves y su nivel de radiactividad. Descubrimos una disminución drástica tanto en la abundancia del número total de aves como en el número de especies diferentes de aves en las zonas más contaminadas. Un patrón que se repetía en todas las zonas estudiadas. En total, Anders Moller y Tim Mousseau contaron 1.570 aves repartidas en 50 especies. Pero en las zonas muy contaminadas el número de especies se dividía por 2 y el número de aves por especie disminuía en 2/3. Anders y Tim realizaron sus descubrimientos más importantes sobre los efectos que tienen las dosis bajas de radiactividad en las aves entre las ruinas de las viejas granjas colectivas de Chernóbil, uno de los símbolos de la agricultura soviética. Estos científicos, que hasta entonces habían capturado y estudiado más de 15.000 golondrinas en todo el mundo, jamás habían visto nada semejante. Es asombroso el número de anomalías de desarrollo que hemos observado.
En las golondrinas examinadas hemos encontrado tumores en las patas, en el cuello, en los ojos. Mira, aquí hay algo extraño. Hoy hemos descubierto un huevo enano, aproximadamente 4 veces más pequeño que un huevo normal. Es algo que jamás había sido observado en ninguna otra población de golondrinas. Y cuando vas sumando todas esas anomalías, que es lo que hemos hecho en los últimos años, descubres que has encontrado del orden de 14 o 15 anomalías distintas, 10 de las cuales jamás habían sido observadas antes en ninguna otra población de golondrinas del mundo. Una de las señales más claras de radiación que hemos encontrado en esta zona es que las aves presentan unos puntos diminutos en su plumaje que carecen de coloración. Es una especie de albanismo parcial, lo que constituye un fenómeno muy raro en la naturaleza. Solo hay otro entorno en el que se ha estudiado el albinismo parcial. En algunas grandes ciudades como París y Moscú, debido a sus relativamente altos niveles de contaminación. Aquí hemos observado diversos tipos de anomalías morfológicas en las plumas, entre ellas la asimetría, esto es, diferencias en la longitud de las plumas del lado izquierdo y derecho del cuerpo. Y naturalmente, tener alas de distinta longitud resulta muy perjudicial para las aves que vuelan mucho, igual que si esa diferencia se da entre los dos lados de la cola, porque esa asimetría limita su aerodinamismo. Anders Moller y Tim Mousseau observaron envejecimiento prematuro en las golondrinas y una tasa de supervivencia de un año a otro de solo el 30%, cuando la esperanza de vida normal es de 14 meses. Pero las anomalías más graves se descubrieron en las muestras de esperma. He comprobado que más del 50% del esperma de las golondrinas presenta alguna anomalía morfológica, lo cual es una muy mala noticia para ellas porque generalmente ese esperma carece de capacidad de fertilización. Muchas de las aves que hemos visto establecerse en la zona, y me refiero en concreto a las golondrinas, eran inmigrantes. Quiero decir que no habían nacido en la zona. Y este hecho, combinado con el dato de unas tasas de supervivencia significativamente menores en muchos de los puntos de observación, nos indica que es posible que muchas de estas poblaciones de golondrinas hayan podido sostenerse gracias únicamente a la llegada constante de nuevas aves. La radiación diezmó la población de golondrinas, lo que dejó espacio para nuevas golondrinas que a su vez van llegando y muriendo. ¿Se ha convertido Chernóbil en uno de los mayores refugios de animales de Europa, cuando es en realidad una trampa, un inmenso pozo de biodiversidad al que llegan aves de todas partes para morir? En 2007, y después de analizar cientos de muestras, Anders Moller y Tim Mousseau descubrieron el probable motivo que explica esta deficiencia en las golondrinas. Una explicación que podría estar vinculada con el hecho de que las golondrinas no viven allí durante todo el año. De hecho, durante el enorme esfuerzo que le supone el viaje de migración desde África, las golondrinas consumen una gran parte de su reserva de antioxidantes. Y esas moléculas desempeñan un papel importante en la lucha contra la radiación. Cuando la radiación descompone las moléculas y genera radicales libres extremadamente tóxicos, los antioxidantes los destruyen. Los niveles de antioxidantes que tenían las golondrinas de las zonas más contaminadas eran sensiblemente inferiores a los de las zonas menos contaminadas. Y esto nos hace pensar en la posibilidad de que las golondrinas utilizaran los antioxidantes para combatir los efectos de la radiación ionizante. Se sabe que esta genera radicales libres que pueden dañar el ADN y provocar mutaciones. Para nosotros fue muy importante establecer esta relación causa-efecto entre la radiación y los niveles bajos de antioxidantes. Al llegar a las zonas más contaminadas de Chernóbil, la cantidad de antioxidantes que les queda es consumida rápidamente para combatir la avalancha de radicales libres.
Y en cuanto se quedan sin reservas, los radicales libres destruyen el tejido vivo. Tras lo cual, los efectos no tardan en hacerse visibles y nocivos. ¿Cuál es entonces el mecanismo que permite que el ratón no presente unos síntomas similares? Fue en 2008, tras 14 años de ardua investigación, cuando se dio un nuevo paso en la comprensión de la extraordinaria resistencia que ofrecen los ratones. El equipo de Robert Baker emprendió un experimento dirigido por Brenda Rogers, que arrojó nueva luz sobre la inesperada estrategia de defensa de los ratones. Cuando empezamos con los experimentos en la zona de exclusión, esperábamos encontrarnos con muchas mutaciones, incluso deformidades en los organismos. Pero no fue así, con lo que de pronto nos dimos de bruces con el misterio de la existencia de unos organismos vivos que vivían en un entorno contaminado que parecían no verse afectados por la radiación. Así que empezamos a investigar en busca de una explicación. Y al ver que la fauna y los organismos que vivían allí seguían creciendo y multiplicándose, nos preguntamos si sería posible que la exposición a la radiación pudiera tener efectos beneficiosos en la adaptación de esos organismos. El equipo de Brenda Rogers llevó al Bosque Rojo un grupo de ratones blancos de laboratorio que jamás habían estado en contacto con la radiación. Y llevó otro grupo de ratones que les sirviera de comparación a una zona no contaminada. Los ratones recibían a diario una dosis de radiación gamma, aproximadamente 1000 veces superior a la normal. Una dosis que, aunque pueda parecernos excesiva, los científicos consideran baja. Fin de la primera fase del experimento. 45 días después llevan los ratones a Slabutich. Brenda somete a los dos grupos de ratones a una violenta dosis de radiación. Les administra un Gray y medio, dosis suficiente para provocar innumerables roturas moleculares, sobre todo en los cromosomas. La diferencia es que esta vez la dosis se administra en fracciones de segundo. ¿Resistirán mejor esta irradiación violenta los ratones que han permanecido en la zona no contaminada del bosque? Queríamos saber si una radiación de un Gray y medio causaba menos daños en el ADN de los organismos que habían sido expuestos a una radiación de nivel bajo que en el de los que no habían recibido radiación, porque sabemos que una radiación de un Gray y medio es suficiente para romper el ADN. Brenda Rogers esperó un día, 24 horas claves en el desarrollo del experimento. Los organismos de los ratones combatieron contra las numerosas roturas moleculares causadas por la radiación. Los resultados fueron muy interesantes porque se produjeron roturas de cromosomas en los animales que no recibieron una dosis previa de 10 centigrays, como era de esperar tras recibir una radiación de un Gray y medio. Pero el ADN de los animales que habían recibido los 10 centigrays antes de recibir la dosis de un Gray y medio mostraba un nivel bajo de daños, lo cual hace que nos planteemos la cuestión de si la radiación resulta beneficiosa para el organismo. ¿Se trata de un efecto hormético? Un efecto hormético es un efecto positivo y, por tanto, beneficioso de la radiactividad a dosis bajas. Brenda Rogers intentó entonces determinar si la baja dosis recibida en el Bosque Rojo podría haber estimulado ciertos genes que participan en la defensa contra la radiación. No constatamos un cambio o un aumento de la respuesta en la reparación de genes, como podría haber sido de esperar. Por el contrario, observamos una modificación en la regulación de los genes responsables de eliminar los radicales libres. Los radicales libres de las moléculas rotas, debido a una exposición violenta a la radiación gamma, se eliminan de una forma mucho más eficaz. Y lo que es más importante, desaparecen rápidamente, antes de tener tiempo para destruir los cromosomas.
¿Existen estos mecanismos desconocidos hasta ahora y descubiertos gracias a los ratones en otros animales? ¿Explicaría esto su insultante buena salud? ¿O por el contrario hay otras especies que, como les ocurre a las golondrinas, se van debilitando hasta desaparecer discretamente? Aunque muchas de estas preguntas deben aún ser respondidas en Chernóbil, estudiar los efectos de la radiación en el ecosistema sigue siendo complicado debido a un factor que ha demostrado ser fundamental: la ausencia del hombre desde 1986. Sergei Gashak es uno de los pocos científicos que estudia sus consecuencias. Encontrarnos con algo así era muy infrecuente antes del accidente. Sencillamente porque a los silvicultores solo les interesaba tener árboles sanos en los bosques industriales. En consecuencia, eliminaban todos los árboles enfermos, viejos y muertos que podían convertirse en una fuente de enfermedad. Eliminaban cualquier posible fuente de infección, micosis o enfermedades parasitarias. Pero no debemos olvidar que los árboles enfermos y muertos son elementos habituales en un ecosistema forestal, igual que los árboles sanos. Ambos tipos de árboles están llenos de vida y de comida para un tipo de fauna muy específica. Desde el accidente hay muchos árboles enfermos y muertos. Esto explica por qué la biodiversidad del bosque ha aumentado tanto. Un ejemplo de ello es la aparición de murciélagos, muchas especies de insectos y de aves y mamíferos que viven en los árboles viejos y huecos. Antes del accidente, los silvicultores rociaron con grandes cantidades de productos químicos estos bosques, que fueron plantados siguiendo un plan perfectamente trazado por Khrushchev en los años 40. Del mismo modo, inmensos campos de cultivo de cereal fueron rociados con fertilizantes, pesticidas y fungicidas. Toda esta zona se vio sometida a altos niveles de una contaminación química que se vio interrumpida abruptamente en mayo de 1986. La marcha del hombre y la ausencia de sus actividades tuvieron un impacto muy positivo. Los animales y las plantas de toda esta zona y de estos espacios abiertos empezaron a desarrollarse al margen del hombre, en base a sus propias leyes naturales. Ahora estos bosques son más ricos que antes y tienen una mayor biodiversidad que cuando el hombre vivía aquí. Osos, lobos, castores y cisnes de pico amarillo han aparecido en la zona de exclusión. Esta multitud de nuevas llegadas a la zona de exclusión tiene una consecuencia muy natural: un aumento de la población de depredadores, y en concreto, de grandes carnívoros. A pesar de que carecemos de datos contrastados, podemos decir que el número de carnívoros y herbívoros en la zona de Chernóbil ha alcanzado su equilibrio natural. Ahora su número está perfectamente compensado con la vegetación existente, que es a su vez un recurso para los herbívoros. La tríada vegetación, herbívoros y carnívoros ha alcanzado el equilibrio que necesitaba esta región. Parece que en la enorme zona de Chernóbil, la naturaleza está recuperando lo que en rigor le pertenecía. En el mismo lugar en el que se produjo una tragedia que cambió la vida de cientos de miles de seres humanos. Pero si la naturaleza se ha adaptado, no hay duda de que el coste ha sido alto y las pérdidas grandes, especialmente durante los primeros años posteriores a la catástrofe. Un sacrificio que hubiéramos juzgado inaceptable para la especie humana. ¿Y cuál será la situación a largo plazo? Lo ocurrido fue una tragedia. Pero esta región se ha convertido en un tesoro para los científicos que quieren estudiar los efectos de la radiación.
Creo que ahora solo conocemos una fracción de la historia, un porcentaje muy pequeño de lo que podemos descubrir. Hemos aprendido mucho, sí, pero lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿por qué vemos lo que vemos? Ahora hay grandes proyectos para construir nuevas centrales nucleares, así que debemos ser conscientes de cuáles son las peores consecuencias de la energía atómica. Y esta es una oportunidad única para saberlo. Paradójicamente, la zona de exclusión de Chernóbil podría volver a verse amenazada. En primer lugar, debido a la situación política altamente inestable que se vive en Ucrania y a la falta de recursos. Pero también por la existencia de nuevos planes para reabrir ciertas partes de la zona por motivos económicos. Por ejemplo, para el tratamiento y enterramiento de residuos radiactivos procedentes de otros lugares. Me gustaría mucho que aquí se creara una reserva. Por supuesto, lo ideal sería que la naturaleza contara con el máximo nivel de protección posible. También me gustaría que se creara una base científica que acogiera a los equipos de investigación. Establecer una base científica y tomar medidas adecuadas para proteger la naturaleza. Ese es mi sueño.